Ya. Uno de sus investigadores, uno de sus periodistas, ha publicado un libro Ya, sí. del caso Rolex, el Rolex, sí. Y ahí en uno de los capítulos se cuenta que el día que le hicieron el allanamiento de su casa, al terminar fueron a Palacio de Gobierno, sí, claro. en la madrugada, ahí estaban con otros ministros. Sí. Ya, entonces, por protocolo, dos mujeres, una policía y una fiscal, creo, le revisan ahí a Tina. Ah, mancha. Y le revisan la cartera y de su cartera sacan un muñequito vudú. ¿Y qué forma tenía? ¿De Javi Colchado? No, dice rosadito, yo creo que... Rosadito, porque creo, porque... Y el pata, el investigador, no me acuerdo cómo se llama, pero... El periodista, sí. Sí, pero él consigue al anterior brujo de Nina, que le confirma que sí, que ella hace ese tipo de cosas y que ese es un muñeco malero. Y que tiene una brujita que le hace pues la vaina, pero... Bueno, pero como varios presidentes, ¿no? ¿Que hay nicho vudú? No, que... No, vudú no, pero que tenían su Rosita Chu. A la lagarto le pasaban el cuy, dice, ¿no? Ah, sí, sí, pues. O sea que como Porky. Parece que es el vudú de Porky, ¿ah? Ya, grabando. Bienvenidos, soy Enrique de Lucky. Yo soy Clinton Vera. Esto es Mira P. Bueno, en los temas de esta semana vamos a empezar por un proyecto de ley que yo creo que empezó muerto, pero... Perdón, que El proyecto de ley de la Unión Civil. empezó muerto. Sí, yo creo que... O sea, mi opinión es que a Cabero le han dado unas migajitas para que pueda salir frente a su comunidad a decir que está luchando por la ley de la Unión Civil, que este no es Unión Civil, este es otra cosa para mí, pero es Unión Civil. Y creo que nace muerto porque ni siquiera la gente de su propio partido lo va a apoyar en los votos, ¿no? Entonces tampoco a la Moyano, que es la coautora del proyecto, ¿no? ¿Cuándo es la votación de este proyecto? Me parece justo haber leído hoy día temprano de que esta semana entra a pleno, ¿no? Esto ya fue aprobado en comisión, entra a pleno. Y ahora viene el gran debate, ¿no? Pero lo que ha habido es hay una marcha que están organizando para el fin de semana. Y los partidos, todos los otros partidos dijeron que no van a votar, ¿no? Entonces me parece que... ya adelantaron su... Sí, a la mayoría, ¿no? De hecho, yo estuve leyendo ayer que no llegan ni a 30 votos a favor, ¿no? Ayer salí con mi hijo a pasear al parque y vi colectivos estaban activándose, que estaban... Para defender. Imagino que para la marcha, ¿no? Me imagino. O sea, yo sí creo que es un tema de derechos. Creo en las políticas públicas creo en las políticas públicas como grandes derechos para los seres humanos. Creo que si un ser humano le gusta una persona de su mismo sexo, tiene que vivir con la persona del mismo sexo y tener los mismos derechos que tengo yo o tiene cualquier persona heterosexual, porque los dos pagamos los mismos impuestos y vivimos del mismo estado, ¿no es cierto? Entonces, me parece que hay cosas que además se han leído durante todos estos tiempos que han sucedido, ¿no? Con temas de salud, temas de herencia, temas de casa, familia, ¿no? Entonces, yo creo que no puede existir en un país moderno como el peruano, o sea, el país que estamos aspirando a ser, donde haya personas que no tengan los mismos derechos que todos. O sea, que todos no tengan los mismos derechos, ¿no? Claro. Bueno, mira, desde el enfoque jurídico, a mí me queda, bueno, como ciudadano, a mí me queda bastante claro que todos tenemos iguales derechos porque todos somos iguales ante la ley. Entonces, si yo tengo derecho a casarme, todos tienen derecho a casarse. Si yo tengo derecho a adoptar, todos tienen derecho a adoptar. A pesar de que entiendo la postura católica o la postura religiosa, creo que cuando hablamos de Estado no podemos anteponer nuestros prejuicios morales o ni siquiera nuestra espiritualidad o hablarnos de otro tipo de argumentos porque esto es una sociedad. Y en esta sociedad nosotros hemos hecho un pacto para no vivir como salvajes. En ese pacto lo primero que se instaura es que todos somos iguales ante la ley. Necesitamos ciudadanos plenos, ¿no? O sea, y yo insisto, ¿no? O sea, frente a mí que hay una pareja homosexual, el homosexual no te homosexualiza, ¿no? Entonces no sé, hasta ahora sigo sin entender el argumento de por qué se ponen en contra y además en algunos momentos plantean temas como que se les está obligando, que se está obligando hasta a los chicos, o sea, nadie va a hacer nada que no le guste, entonces yo voy más por ese lado, ¿no? Y por lo mismo que acabas de decir, ¿no? La defensa de los derechos de todos, ¿no? Es un tema cultural, pero mira, la homosexualidad y el matrimonio son dos situaciones humanas que nos acompañan desde la primera civilización. O sea, tú revisas Mesopotamia y encuentras
testimonio de ambas, De todo, claro, claro. de homosexualidad y de matrimonio. Los conceptos a lo largo de la evolución de la humanidad, los conceptos también evolucionan. Por ejemplo, el concepto de la verdad, ¿no? En la literatura tenemos la verdad caballeresca, que es una verdad en la que Carlomagno agarra la espada, pelea contra moros y de un espadazo mata a 200 moros, los parte en dos a ellos y a su caballo. Esa es la verdad caballeresca, ¿no? En medievo se creía, se asumía como verdad, ¿no? Luego tenemos la verdad que buscaba lo cierto, lo concreto en la vida. Y tenemos la verdad posmoderna, ¿no? Que es la verdad al final es el concepto que se impone, no necesariamente lo cierto, ¿no? El concepto de verdad evoluciona. El concepto de Dios. Dios al principio era un rugido, era Ruah. Claro. Después era un dedo, el dedo de Dios. Después el Espíritu Santo. O sea, el concepto de Dios también evolucionó. Entonces, la homosexualidad o más ampliamente la sexualidad es un concepto que también ha evolucionado. Porque nosotros como occidentales, nuestra moral está bastante anclada en lo que es el judaísmo, ¿no? Que es en los principios o los pilares del cristianismo. Y para los judíos, inicialmente también la homosexualidad era algo que se tenía que erradicar, que no estaba bien visto. Ahora, ¿por qué? Porque todo tiene un contexto, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos, por un lado, estaban levantando una religión para crear identidad nacional, como pueblo, como reino, y entonces los reinos aledaños, que además eran politeístas, en alguno de sus rituales practicaban la homosexualidad. Entonces el judaísmo dijo que eso era aborrecible y por separarse de ellos. Claro, claro. Esa diferencia. Claro, pero el concepto también evolucionó y, por ejemplo, ellos han sido, antes que nosotros los católicos, han puesto más el foco en la dignidad de la persona que en esos mandamientos o en esos preceptos que vienen del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, por ejemplo, el judaísmo permite rabinos homosexuales, Claro. permite que cada comunidad pueda tomar no es el fin del paso, ¿no? Claro. Pero Francisco va en la misma línea. Francisco también está teniendo una apertura. Claro, Aunque ha habido un revés, por ejemplo, esta semana con el tema del sodalicio un poco. Y no sé exactamente cuál es el revés. Lo que pasa es que había un tema con un par de personas que han venido y han estado viendo. Supuestamente los iban a excomulgar. La Peronio los ha recibido y más bien no ha recibido a los de sodalicio, ¿no? Las víctimas. Y se ha sentido un poco que ha habido un retroceso en ese tema, ¿no? Pero lo que es verdad también es que sí existen problemas en el Perú sobre el tema de parejas homosexuales, ¿no? Hemos leído varias veces sobre temas de herencias, sobre decisiones médicas. Claro. Y sí creo que yo no estoy muy de acuerdo con esta norma porque me parece que es nuevamente una migaja que se les da. Sí hay un par de temas ahí patrimoniales y de salud que creo que sí son muy importantes de ver, ¿no? Me parece malísimo que un matrimonio o una unión civil o un matrimonio homosexual tengas que ir a escribirlo a registros públicos, a SUNARP, y no al registro, a la RENIEC, que no, al registro civil, ¿no? Claro. Me parece muy grave, ¿no? Me parece que atenta contra todo lo que un Estado democrático defiende, que es la libertad de decisión de sus ciudadanos, ¿no? Sí, porque en general tenemos que saber que para que la sociedad evolucione y para que la sociedad se desarrolle tenemos que aprender a convivir, y aprender a convivir es saber entender que mi moral o mi forma de entender el mundo no tiene por qué imponerse a la moral o la forma de imponer de los demás, ¿no? Entonces, estamos años luz, creo, todavía de dar ese salto con el sistema educativo que tenemos y con el activismo que tienen las personas que más bien radicalizan su postura y toman el catolicismo, lo toman de una manera más ortodoxa, o incluso, como el mismo Papa, estamos diciendo, no lo toman, ¿no? Tienen unas posturas más radicales en contra de él. Y para mí es un tema de ciudadanía. Para mí es tan básico como eso, porque yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con algunas cosas o con varias cosas, pero el otro día conversaba con mi esposa y le decía, no estoy de acuerdo con todo esto de aquí, pero lo que yo opino vale verga. Disculpen. Lo que yo opino no interesa. Lo que interesa es si tienen derecho o no. Porque esta ciudad o este país es tan de ellos como mío. Es que hay un tema que a mí me quedó muy marcado cuando llevé mis cursos en la Universidad de Derecho, ¿no? Hay deberes
Y hay esto de obligaciones, ¿no? Deberes y Derechos y deberes. Que si tú, a tu ciudadano le exiges que sea formal, que pague impuestos, que pague arbitrios, que pague todo lo que el Estado te quiere cobrar, entonces lo que tienes que hacer es lo mismo que le das a cualquier ciudadano, es darle exactamente los mismos derechos. Uno de los derechos que le dan a los heterosexuales es poder tener un matrimonio en el que tú decides, ¿no? Si es esto, conviene juntos, compartir los bienes, decidir en el tema de salud y varias cosas más, ¿no? Entonces hay que cumplir con eso con todos los ciudadanos, nada más. Más bien esto, para ir terminando un poquito el tema, porque esto también tiene que ir con mis hijos, no te metas, porque por ahí va el tema. Esto, si alguien ha visto al pastor evangélico José Luis Linares, por favor, denúncienlo para que una vez lo chapen, porque ha sido denunciado porque ha violado a su niña, ¿no? Terrible. Estaba pensando, ahorita me pusiste en el contexto de lo que le pasó también a Sheila, ¿no? Y cómo... Es que todo viene concatenado, pues, ¿no? Es parte de la educación, es parte del respeto al género. Esta semana hemos celebrado el Día de la No Violencia de la Mujer. Parte de ser una sociedad tan violenta. Yo siempre me pregunto, pareciera que nos odiamos, ¿no? Por ejemplo, en el Estado, todo el mundo quiere robar, aunque sea un poquito, pero están viendo cómo robar, ¿no? Y lo mismo cuando manejas, todo el mundo está apurado, quiere meterte el carro, todo el mundo quiere yo primero, yo más en estas épocas. Sí, no sé a qué responde, qué cosa hay en nuestra historia. En algún momento quisiera entrevistar a un psicoanalista para que nos diga cuál es el problema. De repente debe estar en nuestro sistema educativo. Hay algo ahí que nosotros no estamos enfocando bien, que pareciera que odiamos el Perú o odiamos a los demás. En todo, de lo que he leído, de lo que escucho. de todo ese bien social, ¿eh? De todo ese social. Sí, no, pero de las más altas es peor también, ¿ah? Por eso, de todo estatus social. Pero eso tiene que ver también con lo que dicen con el nacimiento de nuestra república y las maneras de que los aristocráticos no querían separarse de la colonia. O sea, tiene un montón de aristas, ¿no? Y esto es lo que nos lleva, ¿no?, a Sheila, a la mujer, y nos lleva a lo que está pasando con la policía, ¿no? La seguridad. Justo estaba viendo ahora en la mañana a un policía agarrando barazos a chicas que se estaban peleando en una discoteca. El otro día estuve revisando cómo fue el comportamiento de la policía y en general cómo el Estado reprimió las marchas que hubo en diciembre y enero. Son videos que yo no había visto en la tele abierta ni había visto antes. Los militares, la policía apuntan a matar. Y no están en la cercanía de los aeropuertos, como decían. No, están en los barrios, hasta se meten en los barrios, que las señoras mismas gritan y dicen, tenemos hijos, por favor, detén. Que justamente es justamente lo que no lo había visto, pero justamente lo que dices de una ciudadanía, una ciudadanía, porque al final los policías también son ciudadanos, ¿no? Violentos, ¿no? O sea, estamos en un tema muy violento, ¿no? O sea, el día a día del Perú, el tráfico en las ciudades, los extorsionadores, los rateros, los raqueteros, o sea, vivimos en una sociedad bien violenta. Sí, nos estamos enfureciendo, unos porque ven que no hay autoridad y entonces aprovechan, y otros porque ven que no hay autoridad y tienen que defenderse. Pero además, yo diría que esa está comprensible, ¿no? Si tenemos en cuenta, por ejemplo, las entrevistas que va el ministro el fin de semana, o sea, no puedes salir a decir, sí, roban menos, pero matan más, pues, ¿no? O sea, esas no son las soluciones que quiere el ciudadano peruano. O sea, el peruano lo que quiere es que ya no vayan a extorsionarte. O sea, en el Perú no puedes sacar la cabeza un poquito con un poco de tu suerte, de tu trabajo, porque inmediatamente van a venir a cobrarte un cupo sobre lo que estás logrando, ¿no? ¿Sabes cómo entiendo la corrupción? Yo la corrupción la entiendo como Venom. Claro. Que viene, se mete en tu cuerpo, está en todo tu cuerpo. Listo. Y eso es lo que pasa en este país, lamentablemente. O sea, tenemos corrupción por todos lados, brota la corrupción por todos lados, como una pus, donde, como decía Basabe, ¿no? Donde pongas el dedo salta la pus. Por eso es que tenemos tan malos ministros, por eso es que tenemos una presidenta terrible, por eso es que tenemos una policía descabezada o con cabezas que son más bien propensas a la corrupción. Este es el informe el fin de semana del policía que les cobraba a los policías para entrar a la policía. O sea, mira tú, ¿no? O sea, un chico quiere ser policía y para ser policía tiene que pagar para poder entrar. ¿Qué le estás enseñando desde el momento ya que está entrando? En las marchas contra Dina murieron 7 chicos menores de edad. De esos 7, 4 querían ser policías.
Uno de los chicos que falleció fue en Andahuaylas. Me acuerdo que fue el primero que falleció, que estaba escondido en los cerros. Está escapando de los... Está escapando de los balazos. De los gases. De los gases. De los gases lacrimógenos. Le cayó un balazo. De arriba. Sí. No estaba haciendo nada. No, pero una cosa que puedan decir es que eran disparos al aire, ¿no? Pero los videos que vi estaban disparando al cuerpo. Sí. Llegan a la esquina y se posicionan y disparan al cuerpo. Sí, disparan. Y eso es todo lo que voy a hacer con la podredumbre, ¿no? O sea, si un chico que va a querer ser policía desde que entra a la escuela para entrar paga, ¿cómo va a recuperar ese billete? ¿Qué le estás enseñando? Tienes que pagar porque cuando entres acá vas a ganar billete, entonces tienes que pagar porque cuesta, pues, ¿no? Entonces, eso es un poco... O sea, ya desde el nacimiento los policías están entrando mal, ¿no? Y estaba escuchando también que ahora quieren volver a poner el servicio militar obligatorio. Por si acaso los militares no son reformadores de personas, las bases militares no son como decía yo, las bases militares no crean buenos ciudadanos. Eso es una gran mentira, ¿no? Me parece que el ministro no tiene una idea de cómo hacer las cosas. Siento que te toma el pelo cada vez que puede. Siento que el ministro ha entrado simplemente para cumplir labores políticas para poder tapar a Dina, tapar a Cerrón, tapar al hermano y tapar esas cosas, ¿no? No ha entrado a solucionar problemas porque no lo está haciendo. Pero yo creo que el servicio militar obligatorio podría ser algo bueno o algo positivo. Si hubiese previamente una reforma en cómo se entrena el ejército y si hubiese todo un plan para saber cómo recibir esos ciudadanos y cómo formarlos. Claro. Porque en otros países funcionan. Sí, claro. ¿No? O sea, estás dando un servicio militar que dura 2 años. Todavía no tiene por qué necesariamente ser un reformatorio porque vamos todos. Pero lo que pasa es que ahí lo que tú tienes que tener en cuenta es una cosa, ¿no? Si tú vas a estar 2 años en una escuela militar aprendiendo, porque si aprendes manejo de armas, aprendes... No, pero si es obligatorio 2 años, entonces pendejo. El servicio obligatorio... No. El servicio militar dura 2 años. El obligatorio es más corto, pero lo que yo voy es, si tú ya le vas a dar una enseñanza de 2 años a los que sí van, ¿por qué no hay una manera más bien de captar a esos muchachos para que entren a las escuelas militares, a las escuelas policiales? Si hicieron 2 años de servicio militar, con 2 años más de policía, podían entrar al servicio policiaco. ¿Qué le falta a un militar para ser un policía? El trato al ser humano, evidentemente las normas son distintas, ¿no? El que está en el ejército va a matar, ¿no? Bueno, se supone que el oficial tiene una mejor formación. Se supone que son los suboficiales los que están siendo formados a la rápida, ¿no? Los técnicos. Pero supuestamente los oficiales están un poquito mejor formados ahora. Pero a la luz de lo que sucede te das cuenta que no. O sea, cada vez que escuchas a un oficial hablar, nunca me voy a olvidar de Boica, ese tipo de cosas, pues, ¿no? Porque usas letras con pintura roja, ya eres un comunista, terrorista, ¿no? Te iba a dar un dato. Del 2018 al 2023, 23.824 policías fueron dados de baja por actos... En 5 años. Estás hablando casi 5.000 policías por año. Claro. Es una barbaridad. Son 11 policías por día que los votan por indisciplina. Bueno, en la cadena en cuenta, ¿no? O sea, claro. Y además hay que ver las noticias, ¿no? Los últimos 2 años, cada banda que cae siempre tiene un policía dentro de la banda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando, no? Y ya no es el tema de que los sueldos son miserables y nada, porque eso pasaba hace 15, 20 años. No. Ahora los sueldos han mejorado mucho, son más competitivos. Efectivamente no se les paga lo suficiente, pero son mucho más competitivos de lo que eran hace 20 años, ¿no? Entonces, es un tema más profundo, ¿no? O sea, es un tema de quiénes son los jefes, la capacitación que tienen estos jefes, desde el ministro, la institucionalidad. Es un tema que genera un poco de angustia porque no es un tema que un siguiente gobierno pudiera resolver, aun si tuviese la voluntad de resolverlo. Ha penetrado tanto la corrupción, ha penetrado tanto de las mafias dentro de la policía que desarticular eso va a ser todo un tema, ¿no? Y cuando lo desarticules, o sea, cuando empieces a pasar a retiro, vas a pasar a retiro, no sé, el 60% de los policías, que de por sí la cantidad de policías que tenemos ya es poca. Ya necesitamos más, imagínate quedarnos con... Además, cuando tú lo desarticules, ellos van a pasar abiertamente a... claro, le digo, claro, veo. Entonces, es una experiencia de adentro. La bajada del país se te va... Pero deriva. Es lo que te decía el capítulo anterior que conversamos, ¿te acuerdas que hablábamos de dónde se hacía la política, ¿no? El debate político, ¿no? Pero este no es un tema que resuelven los ciudadanos. No, esto es un tema de decisión política. Este es un tema de decisión política y es un tema de volver a lo que era antes. Yo sí creo que efectivamente
la especialización del policía permitía que haya un mejor trabajo. También, claro. Ahora todos son iguales, todos estudian lo mismo, todo, entonces no hay ningún experto en nada. Entonces, sí deberíamos retornar al tema de, por ejemplo, la policía de investigación, la Guardia Republicana y el tema de tránsito, ¿no? Porque esto nos lleva a un montón de listas de cosas que no se están compitiendo, que es desde la pequeña corrupción, ¿no? O sea, el carro mal estacionado, el carro que se pasa la luz roja, no sé. Claro, cosas menores. Claro, pero eso va incrementando, porque yo sí siento que el peruano, cuando no le pones un estate quieto, va aumentando su nivel de... Como que pulsearan. Claro, o te crees más criollo, ¿no? Puedo ser más. Puedo ser más, ¿no? Entonces, Puedo robar más. Yo creo que también ahí va un poco, ¿no? Entonces esto tiene que ver un poco con eso, ¿no? Y lo que iba a los medios, este gran debate te decía, ¿no? Que conversábamos la vez pasada, ¿te acuerdas que no habían en señal abierta muchos sitios donde conversar? Y justo hoy día en la radio, porque me gusta escuchar mucho la radio, los periodistas, las noticias, lo decía Lucar, preguntaba, ¿no? ¿De dónde salen las ¿cómo se llama? Las granadas, ¿no? Porque las granadas, pistolas puede ser que encuentres en distintos sitios, ¿no? Pero las granadas son granadas de guerra y se venden al ejército, ni siquiera a la policía, ¿no? Y yo me decía, pero es un tema tan evidente, o sea, y es la primera vez que lo escucho a un periodista preguntar eso. O sea, en 10 o 15 años que encuentran granadas por todos lados en Perú, es la primera vez que escucho que un periodista por fin lo dice en vivo en algún lado. ¿De dónde salen esas granadas? ¿De dónde salen esas granadas? Están saliendo del ejército, porque los únicos que pueden tener granadas en el Perú son el ejército. Nadie más puede tener granadas de guerra que el ejército. Entonces, no sé, es un tema policíaco, también es un tema de ejército, es un tema de militares que están... Es un tema de descomposición profunda. Claro, porque están usando armas que se llegan al Perú para otra cosa, para justamente ir contra la sociedad, ¿no? Y llegan hasta el Ecuador. Los cuadras que claro. detuvieron, lo denunciaron. Entonces, pero sigo sintiendo que no hay políticas, o sea, no hay ninguna política del Estado que tú sientas que puede haber algún tipo de mejoría, ¿no? Hoy día... Y lo peor de todo es que no le esperes, o sea, nadie le espera. Ese es lo peor de todo. Ya no hay esperanza, ¿no? O sea, hoy la presidenta sale y dice, yo voy a estar hasta el último minuto, el 28 de julio, el 26, ¿no? O el ministro sale y dice, como he dicho, prometió que se iba si la delincuencia no bajaba, ¿no? No, sí, claro, si los estados de emergencia no funcionaban. Ajá. Es evidente que no funcionaba, han matado más gente en estado de emergencia, ¿no? Acaban de matar al chofer del Rápido, que el Rápido era una de las empresas que no salía a protestar porque, según decían, como pagaba su cuota siempre, no había ningún problema. San Juan de Miraflores. No salen, parece que no han pagado la cuota, entonces fueron y le mataron a un conductor, ¿no? Entonces, hasta en eso te das cuenta que el ciudadano peruano no es tampoco empático, ¿no? O sea, como yo soy una empresa formal y sí puedo pagarle los 5 soles diarios al extorsionador, yo no paro, pues, ¿no? Y además hago acostar al ministro diciendo, yo no paro, lo que paran son los ilegales, ¿no? Entonces, no estamos haciendo un trabajo tampoco en conjunto para lograr salir ahí, ¿no? O sea, ciudadanía, Estado y la policía, pues, ¿no? Sí, y lamentablemente es un tema que en realidad tenemos el país a la deriva. Todavía podemos esperar más deterioro porque desgraciadamente las autoridades que tenemos y las que vendrán, que van a ser del mismo círculo, porque yo personalmente no tengo dudas de que esta va a ser una elección amañada. Desde que empezaron a tomar las instituciones, yo vi el modelo del fujimontesinismo de los 90, ¿no? Entonces no me cabe duda que estas elecciones no van a ser elecciones libres, que uno de ellos va a ganar, y tampoco me cabe duda que harán una que otra cosa, un poco más de cemento, obras en las que ellos pueden lucrar, y se acabó. Un trencito donado. Un trencito donado que favorece solamente a tu socio, porque el presidente de la Concepción es socio de López Aliaga. En Estados Unidos se celebró este trato como un triunfo de la empresa, porque había logrado vender chatarra. Porque son 500 millones, porque no solamente... Claro, son en 5 o 10 años van a producir 500 millones. Claro, porque ellos tienen que darle mantenimiento y todo. Entonces la empresa con su chatarra, porque así me digan que no es chatarra, sí es chatarra. No, pero además... En Europa pueden seguir usando trenes, si quieres, a carbón,
Eso no quiere decir que no sea chatarra. Estamos en un mundo que está supuestamente pasando a la electricidad y al hidrógeno. Ya, pero espérate. Podemos aceptar que traigan trenes chatarra porque no tenemos el dinero, ni las autoridades, ni la planificación para traer trenes de última generación y además para tener las vías para sacarle el provecho a esos trenes. No teníamos las vías. Los están haciendo los metros. Porque la vía actual del No, esa no. Esa la del tren, la de Lima-Chosica, sí, porque lo están promoviendo para Lima-Chosica. Sí. Ya. Es el tren del centro. Ya, ese tren del centro tiene una sola vía. Sí. El tren solamente puede ir y volver, ir y volver. No pueden haber muchos trenes ahí corriendo, no pueden haber... Entonces el gran debate es dónde van a estar los paraderos, cuáles van a ser los horarios, a cuántas personas va a beneficiar. No hay nada de eso ya. Van a haber horarios únicos, o sea, tú ya sabes que a las 7 va a haber un tren, tiene que llegar hasta el otro lado, tiene que regresar y seguro que a las 10 de la mañana va a volver a pasar. Entonces, ya es una pos eficiente. Todo ese chiste con dos trenes funcionando. Los otros vagones, los otros trenes... Es que si tienes dos vías... Si no las tienes... Pues, claro, no, con una sola vía no lo tienes. Cuando tienes dos, sí, porque va, y por la otra regresa. Acá no puede regresar porque si viene otra se va a chocar, entonces no funciona. Claro. No funciona, tiene que hacer el recorrido completo. Por eso, lo único claro es el beneficio que saca la concesionaria. Mezclado con los minerales que bajan también por esa vía, porque ese tren baja minerales, o sea, los que pasamos por el... Sí, pasa por el Callao, por el de Porres, claro. Tú ves que pasan los minerales y pasan lento. Lentísimo. 10 por hora es mucho. Sí, no, estaban a 120, dicen, no, 30, pero igual. Entonces, nuevamente, es una demostración más de que el Estado no está con el ciudadano, ¿no? Entonces lo engaña, porque seguro que sí, van a hacer la segunda vía, pero se van a demorar 5 o 6 años en hacerla. Entonces, no es tan cierto que esto llegue y ya solucionó la vida de la gente de Chosica, no es así. Pero y la van a hacer además para ellos seguirse beneficiando. Es el socio del alcalde el que se va a beneficiar. ¿Crees que no va a haber alguna forma de corrupción ahí? No hay transparencia para nada. No, es que no necesitas corrupción, pues, porque es como exactamente como el Metropolitano. El Metropolitano hasta ahora no empieza la concesión. Y el Estado peruano ya le pagó a la empresa, me parece que no voy a decir el nombre, pero ahorita no me acuerdo cuál es, no quiero confundirme, pero justo ayer leí el informe, son 5.500 millones de dólares que le ha pagado en estos 10 años, 12 años que han funcionado. Pero porque no hemos cumplido el contrato. Porque no cumplimos con el contrato todavía, porque no llega a la ruta que es parte de la concesión. Claro, pero ya terminado. Pero lo están chambeando, ahora le siguen cobrando. Además, no hemos cumplido con eliminar la competencia informal. Más bien la queremos formalizar. Yo te puedo decir todo lo que prometieron en el distrito donde yo vivo, que es Barranco, ¿no? Dijeron que se iba a quedar una línea de ida y una línea de vuelta, ¿no? Y tú vas a cualquier calle de Barranco y tú puedes ver hasta 6, 7 líneas, ¿no? Entonces, no han hecho lo que prometieron. Y nuevamente es parte de elegir mal. Y lo que tú dices, ¿no? Para mí no es parte de elegir mal. O sea, es parte de... Tú dices que es parte de elegir mal, estás hablando de la responsabilidad ciudadana. Yo no tengo la culpa de que Castillo y es la clase dirigente al final, ¿no? No, es la culpa de esa clase dirigencial que tenemos, ¿no? O sea, no son capaces de ponerse de acuerdo para tener una buena ley electoral y no tener 60 partidos políticos, pues, ¿no? Mira, parcialmente es eso, pero también yo veo una responsabilidad en el sistema, en la democracia representativa. Una vez escuché a Rosa María Palacios, creo, comentar, Rosa María Palacios decía que, claro, los sistemas no se crearon teniendo como foco o analizando la corrupción, ¿no? Sino que se crean para la convivencia del ciudadano, ya en el siglo XVIII, pero en el siglo XXI. Además ya la conoces. Ya la conoces, ya el sistema te puede modificar, el sistema podemos darle unos giros para que... Pero es como lo que te decía en el primer capítulo, ¿no? Pero yo no estoy de acuerdo que las pasos resuelvan, porque yo personalmente... No, los pasos resolverían lo que está pasando ahorita. Pero no es que resuelvan lo que va a pasar, porque al final para mí también las pasos terminan siendo un concurso de belleza. O sea, claro, que tiene un TikTok bonito, con un montón de seguidores, valora que la gente vaya y vote por él. Y tampoco es lo que queremos, porque el mejor tiktokero no va a ser el mejor político. Ese es el problema. Además, con eso no resuelves el problema de representatividad, ni tampoco resuelves el problema del ausentismo en la elección, porque al no ser obligatorio, la gente, si quiere va a votar y si quiere no vota. En las pasos no es obligatorio que el ciudadano vaya. No, en las pasos sí, paso por eso que tiene la O, es obligatorio. No, obligatorio que el partido las lleve a cabo, pero la gente tiene que ir a votar. Las pasos que estaban en la norma eran obligatorias. Para todos los ciudadanos. Para todos los ciudadanos. Y ahora. No, ahora no hay paso. No hay nada. Los partidos son primarias son porque quieren, no porque estén obligados. Porque hay partidos que van a ser primarias. Sí, pero van a ser primarias entre sus militantes.
Claro, entonces No van a ser primarias abiertas, Claro. porque también han cambiado la normativa de nuevo y pues los dirigentes seleccionan a los candidatos. también es posible, ya es, claro. Entonces, al final no hubo ninguna reforma, se bajaron todas como todas las reformas que se han hecho, pocas reformas que habían, todas se las han bajado. Ya no queda ni una reforma. Creo que la única reforma que queda que Banco Central de la Reserva de Perú es autónomo. Después, todo lo demás, esto ha sido la ATU, las universidades, la SUNEDU, lo de los profesores, todos lo están bajando, todos se han ido bajando en estos años, ¿no? Yo no creo que haya sido una perfecta ley electoral lo que había hasta hace 3 años y el Frankenstein que ha hecho este último congreso, ¿no? Pero ya para que Velarde salga y diga que la culpa la tiene Keiko por haber hecho lo que hizo con PPK, ya para que Velarde se enfrente a Keiko de esa manera, o sea, ya es que la gente está sintiendo que nos estamos yendo en picada. Nos estamos yendo en picada como sociedad, ¿no? O sea, Velarde sale y dice, la inflación no sube, pero cualquier persona que va al mercado sabe que en los últimos 5 años la inflación se ha subido bastante, ¿no? La cifra dice te lo O sea, una cosa es la inflación global, que efectivamente no se siente la subida, porque evidentemente los ciudadanos cada vez compran menos, pues. Entonces, no, si sopesa el tema de la subida de precios, ¿no? Entonces, ahí hay un tema que tiene que ser bien estudiado, ¿no? Y hacia dónde está yendo el país, ¿no? Sí, no, bueno, yo personalmente pienso que ni las PASO resolvería el problema. Para mí, yo creo que la representatividad ya es un modelo caduco, que la representatividad es uno de los pilares fundamentales que tenemos que empezar a evaluar. Si queremos una reforma mirando a futuro... Si uno gana, tiene que saber a quién representa, ¿a eso te refieres? No, porque yo pienso que el Estado debe tener como una de sus prioridades, dos, ¿no? Pero como una de sus prioridades educativas, pero para formar ciudadanos, ¿de acuerdo? Entonces, para formar ciudadanos, tú tienes que enseñar a los ciudadanos gestión pública. Totalmente de acuerdo. Gestión pública no debería ser una maestría, sino que todos deberíamos saber gestión. Por ejemplo, yo había conversado con unos amigos y les decía, ¿no? Si participarían de la política, si alguna vez, si ellos se imaginan como alcaldes, nada que ver, porque imaginaba que para ser alcalde hay que ser un iluminado, una persona muy preparada. Entonces, mira, en este país, con que no seas corrupto, ya es un gran paso. No hay, creo. Voy a decir creo, supuesto. No habría. Pero claro, entonces, para mí, yo pienso en una ciudadanía que en 20, 30 años, yo les pregunto a ustedes, ¿se ven como alcalde? Me digan por qué no. Claro. Podría. Porque esa es la democracia. Pero tú siempre has vivido o sea, yo recuerdo siempre cuando veía dibujos, veía videos, y le preguntan a un niño, ¿tú qué cosas quieres ser? El presidente de mi país. No, eso era antes, ya no, ya. Por eso, pues antes, ¿no? O sea, ese es lo que tú aspirabas como ciudadano. Claro. El cargo más importante dentro de un país es el presidente. Está tan venido menos que en nuestros países ahora la gente quiere ser videotubers, youtubers y streamingceros y ¿Qué estamos haciendo? Pero es porque es un poco de catarsis para lo que está pasando, ¿no? Pero eso es lo que al final quieren, ¿no? Más decir que, no sé, si tú usas la plataforma correcta, no te atreverías. Claro, porque además no es tan complejo ser alcalde. Yo no quiero ese tipo de ciudadanía para mis hijos, por ejemplo, ¿no? Yo quiero que ellos estén preparados para que ellos en cualquier momento puedan poner el hombro como considero que debería ser la democracia, ¿no? Un giro o un movimiento más hacia la democracia directa, sin llegar a ser completamente directa, pero más cercana a eso. Eso es algo que yo creo. Claro. Porque con eso te bajas para empezar la fórmula de la corrupción, haces que sea más transparente todo, entonces hay más participación ciudadana y además cohesiona más a tu sociedad porque haces que la gente se interrelacione, ¿no? Para desarrollar proyectos que les gusten, en el área que les guste. Hay gente a la que le gusta el deporte, la comunicación, la administración de negocios, en el área que les guste, para empezar a involucrarse en temas de su ciudad y después de su región y después del país. Y todo esto vuelve nuevamente a la educación, pues, ¿no? Entonces, definitivamente, o sea, añoro escuchar el discurso de un candidato político y de un partido político que me diga, a muerte nosotros vamos con una reforma completa de educación. Ahí de cabeza, sí, con zapatos y todos. Es lo que falta, ¿no? Una revolución educativa en el Perú muy importante, ¿no? Porque creo que sí cercamos, o sea, creo que las escuelas están sacando ciudadanos que no sienten a su país, ¿no? Hay un ejemplo que yo siempre uso cuando converso de estos temas, a veces también con mis amigos, conversamos, ¿no? Creo que alguna vez te lo he comentado, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo acababa el año del colegio y al año siguiente regresabas y estaban tus carpetas, tu mismo salón, por ahí que habían cambiado un par de sillas que te habían chocado, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando tú ves noticias de que empieza el año escolar en todos los colegios del Estado, lo primero que ves es que no hay carpetas,
no hay paredes, no hay baños, falta agua, ¿no? Me parece que lo primero que no le enseñan a los chicos en los colegios es a querer a su colegio. No, pero no pasa por ahí. No digo que sean los mismos que lo rompen, no me refiero a eso. O sea, me refiero al tema del cuidado de lo que es tuyo, ¿no? Los cuidan, brother, pero es tan precario. Los colegios en provincias, en los lugares más alejados, es Pero yo no tan te, precario. pero yo no te estoy hablando de los colegios más alejados, estoy hablando de colegios acá en Lima mismo. Ah, ya. Aunque acabo de ver unos niños de un colegio en el centro de Lima. Rompiendo su... No, que están dando, no, al revés, más bien están haciendo una colecta para conseguir un terreno para irse a un colegio porque no sé por qué el municipio de Lima les clausuró su colegio, lo han convertido en un depósito donde guardan cosas los vendedores de la zona del centro de Lima. Los chicos los han mandado a 2 colegios distintos, están tristes y están haciendo una colecta para hacer un terreno para lo suyo, para hacer un terreno para poder volver a tener un propio colegio para ellos, ¿no? Como era antes, ¿no? Imagínate que un día vayas a estudiar y que la municipalidad haya clausurado tu colegio. Se te prohíbe el ingreso y no puedes asistir a tus clases ese día. República de Bolivia, 1030. Era nuestro colegio, ahora la han convertido en un almacén. Adivinen por qué. Una de las dos cosas, un empresario lo compró. ¿Quién compra un colegio? Prácticamente nos dejaron en la calle. Deben estar mal de la cabeza. Tenemos que estudiar en otro colegio que no nos favorece. La UGEL no nos quieren apoyar. Dime, ¿es justo eso? Nosotros teníamos nuestros patios, nuestras carpetas, nuestros muebles. Era nuestro colegio, pero nos los quitaron para convertirlo en un almacén. Ahora nos quieren enviar a un colegio en La Victoria, donde como estudiantes no conocemos y nos queda lejos. ¿Dónde está el respeto a nuestra educación? Por eso, organizaciones tanto sociales como culturales han decidido unirse junto al Frente de la Defensa de la Educación Pública. Este sábado, 30 de noviembre, estaremos realizando una gincana para concientizar sobre la injusticia que se está dando en República de Bolivia. A las 10 de la mañana afuera del colegio. En esta gincana encontrarás juegos, caritas pintadas y diversas actividades y la creación de un mural. Te esperamos. ¿Por qué, chicos? Porque el colegio no se vende, el colegio se defiende. Y ellos dicen, no, nuestras carpetas, que las cuidamos. Pero lo que sí es verdad es que hay muchos muchachos que no cuidan sus cosas. Y no te estoy hablando de lejos, estoy hablando de cerca. Lo he visto porque he participado en algunas cosas que hemos tenido para poder ¿cómo se dice cuando...? Integración con No, cuando llevas donaciones de carpetas, cosas, he visto colegios que tienen, o sea, que todos los niños tienen que estar cambiando porque no las cuidan, ¿no? Seguramente. Pero más allá de eso, lo que yo voy es que no te enseñan a querer lo tuyo. O sea, yo creo que desde el colegio deberían enseñarte que es un poco de empatía, un poco de... Acá somos todo lo contrario. Acá somos todo lo contrario. Acá es un salvajismo. Estamos viviendo en una época de salvajismo. Por donde yo pueda sacar provecho, lo voy a sacar. ¿No? Como el tema Reactiva. ¿No? Chaparon el dinero, quebraron la empresa. No, y lo peor... Y reabrieron lo mismo. ¿En el mismo local? En el mismo sitio. ¿Sí? Pero con otra razón social. Ya no tiene deuda. Y sí, se agarraron la plata. Es impresionante. Y te lo cuento porque conozco varios casos. Nuevamente, porque en el distrito que yo vivo, hay varias empresas que hicieron eso, y como la normativa en el distrito cambió y ya no dan licencias hasta las 3 de la mañana, sino hasta las 11, ahora hay muchos locales que tenían permiso hasta las 3 antes, ahora cierran tuvieron que matar para no pagar su reactiva, y ahora tienen licencia hasta las 11, ¿no? Entonces, te das cuenta que además ni siquiera hay una buena fiscalización del Estado para recuperar lo que decíamos, ¿no? Es la vivencia, el aprovechamiento, el salvajismo en todos los sectores económicos, en todo el lugar. En todo, los actos sociales. Estamos hablando de profesionales que administran un local. Sí. Entonces son dueños de un local, en una de las ciudades más turísticas del país. O sea, hay gente que sabía lo que estaba haciendo. Y aún así lo hizo. La cultura del perro muerto es muy... Valió la oportunidad. Y esto venía a colación a que yo quería conversar un poquito sobre lo último que se ha hablado, porque esta semana dio demasiado, por eso que estamos yendo por varios temas, ¿no? Hay que me de eso entre paréntesis. ¿No te ha pasado que cuando tú te empiezas a empapar de los temas de cuáles son los problemas del país, qué es lo que está pasando, por ejemplo, corrupción, cuando te empiezas a empapar y investigar, ¿nunca te ha pasado que quieres cerrar el libro, apagar la computadora y ver un partido de básquet 2-3 días, ver deporte o... ¿Quién me mató chicos para...? Quien me conoce sabe que era un enfermo más de noticias, ¿no? Que todo el día había Canal N, RPP, hasta Willax, Exitosa, RPP, a Radio Capital antes, ahora ya no veo tanto, ¿no? O sea, porque justamente por eso, ¿no? Ya llega un momento en que estás harto de
nada camina, ¿no? Realmente, o sea, cuando tú conoces cómo están las cosas por dentro, llega un momento en el que no quieres ver más. Dices simplemente, y ahí entiendes al ciudadano común y corriente que no le interesa el tema político. Claro, si a nosotros que nos interesa, llegamos a un punto en que ya no queremos escuchar más. Volvemos porque nos gusta. Porque si no, con lo que vimos, suficiente. Chao, papito. Una vez nomás me engañaste. Se acabó. Una vez, no, pero a mí una vez nomás. Yo nunca más me vuelven a traicionar. Ah, ya. Sí, no, ya nunca más. Bueno, Eso, espero. ¿por qué hablas de tus ex? ¿Qué tiene que ver eso? Hay un tema bien fuerte que es el tema de la tal ilegal, que tiene que ver con esto del Estado que no protege, que no... Pues es lo que pasó hoy día con mucho, ¿no? O sea, se lo han bajado porque simplemente mucho no iba a transar con los ilegales, con la minería ilegal, que son la mitad de los congresistas que están ahorita en el Congreso, entonces se lo han bajado. Mientras De Martini es el ministro del MIS y le da carne de caballo a los niños que al menos pueden tener una comida buena con toda la plata que se da para Cualihuarma, al señor lo han perdonado, pues, ¿no? O sea, esas son las prioridades que tiene el Congreso, ¿no? O sea, mientras el señor Mucho quiere luchar contra las mafias de la minería ilegal, se lo bajan. Y mientras tanto la mafia de la comida mal para niños se queda en el ministerio, ¿no? Esas son las prioridades que tiene el Congreso. Tengo el dato de cuánto perdemos por culpa de la minería ilegal. En impuestos. Al año, sí, en impuestos. 23 mil millones de soles. Y eso es sin contar lo que nos va a costar en algún momento de esta vida la remediación Forestal, de ríos y todo lo que hay, ¿no? O sea, que seguro que va a ser el triple de eso, ¿no? Entonces... No necesitábamos la inversión de China para hacer un megapuerto. No, obviamente digamos. Pero es justo lo que yo escuchaba el otro día, ¿no? Somos un país macroeconómico, somos el mejor país de Sudamérica en inflación, pero ¿en dónde está reflejado? Argentina tiene 1%. ¿En dónde? Somos el segundo. ¿En dónde está reflejado? Pero la Argentina es un rebote por lo que está viviendo ahorita, ¿no? Y es un tema Está en shock, claro. Está en shock, o sea, todavía no se recupera, la gente no puede comprar, la gente no tiene para comer, ¿no? Entonces, es un rebote, pero a lo que voy es, ¿dónde está todo ese crecimiento? O sea, no hay crecimiento. No, pero los agropecuarios quieren decir que acá estamos. Sí, claro, pero los agropecuarios han tenido una ley Klimper que los ha permitido durante 20 años hacerle perro muerto a sus trabajadores. Tienen 5 años sin la ley o 4 años sin la ley, han seguido creciendo, pero ellos siguen reclamando la ley, porque justamente nuevamente la van a sacar de fresco. Ahí están las pruebas. La agroindustria peruana ha crecido los últimos 5 años sin la ley Klimper. ¿Cuál es la necesidad que los señores sigan ganando más dinero? No hay ninguna. Entonces, por favor, cuando a ti te dicen de que tú pones un negocio y si tu negocio quiebra es porque no eres competitivo, si los agropecuarios no son competitivos porque ya les dieron 20 años de gracia. 20 años de gracia. ¿Qué sector en el Perú ha recibido tantos años de gracia? Ninguno. Entonces, hay que empezar a ordenar el país. El casino. ¿Los casinos? Los casinos también están exonerados de impuestos. Sí, pues el amigo... El impresor de Leico. El amigo Miki, pues esto ahí, los casinos y... Claro. No sé de los casinos, eran también las cajas de esto, no las cajas, las cajas, pues. ¿Caja de ahorro? Las cajas de ahorro, pues también sacó una ley para las cajas de ahorro, ¿no? Entonces, porque ¿cómo lavas tu dinero, pues? ¿No? Entonces, ahí está el problema, ¿no? Entonces, nuevamente todo regresa al tema que hemos estado hablando antes, ¿no? El comienzo, ¿no? La educación, ciudadanos comprometidos, ciudadanos con derechos, ciudadanos que participen, que estén en la toma de decisiones de lo que sucede en tu ciudad, tu país. Ciudadanos que comprenden cómo es respetar el derecho del otro, a pesar de que yo no pueda estar de acuerdo. Está bien, respeto que no estés de acuerdo, pero cuestiones de derechos todos somos iguales. Cuestiones de deberes todos somos iguales. Ese es el pacto fundacional de nuestra democracia, ¿no? De toda democracia, y cualquier otra ley no puede estar antes de esa, porque para conseguir la igualdad ante la ley hubo toda una revolución, murió gente, nosotros nos independizamos de España y dijimos que íbamos a hacer este tipo de Estado en el que todos somos iguales ante la ley. Y si no se va a respetar eso, entonces... ¿Hacia dónde vamos? Claro. Y justamente creo que esa es la reflexión que tratamos nosotros a través de estos programas que estamos haciendo, para que los pocos o muchos ciudadanos que nos vean empiecen a... También le den ese enfoque, ¿no? Y replanteemos posturas. Porque estos son momentos en los que los marqueteros políticos entienden muy bien que polarizar da réditos. Y estos son momentos en los que los ciudadanos tenemos que empezar a hacer un esfuerzo de encontrar estos puntos comunes que necesitamos como sociedad, como vecinos, para empezar
a construir un mejor porvenir. Porque si se trata de dejarle todo en manos a la clase política, vamos a arrepentirnos muy pronto. Vamos a arrepentirnos, ¿no? Como todos los venezolanos están arrepentidos de no haber podido defender el secuestro de su Estado, ¿no? Porque Venezuela es un Estado secuestrado, a mi entender. Sí, no, Y este país también es un Estado secuestrado. Y pronto se va a sacar la máscara, va a ser evidente para todos y va a ser muy tarde, porque parte del secuestro, una parte importante, implica tener una policía y un ejército que los respalde. Cuando tienen el poder de las armas, pueden robar lo que quieran, hasta elecciones, pueden quedarse el tiempo que quieran. Y eso nos va a costar mucho y creo que no lo merecemos, ¿no? Vale la pena dar la pelea por nuestros hijos. Creo que el gran error que cometimos, y digo cometimos porque me siento de esa generación, que fue la que salió en el año 2000, la recuperada del país, de lo que estábamos viendo en esa época, fue no darnos cuenta de que así como se proscribieron en varios países varias ideologías, acá en el Perú debimos cortar de hachazo con el tema del fujimorismo, ¿no? Es una manera de hacer política muy ramplona, una manera de hacer política sucia y lo que decías, ¿no? Divisoria, ¿no? O sea, si no es blanco es negro, ¿no? Entonces, si no estás conmigo, eres terrorista, ¿no? O sea, entonces, eso es lo que está haciendo daño a nuestra sociedad, ¿no? Sí, es una villanía de la que este 13% sólido que tienes, yo pienso que se va a empezar a diluir mucho más porque realmente lo que estamos viviendo ahora, los que vivieron los 90, recuerden cómo ellos empezaron a captar todos. Y este modelo está mejor, porque el modelo anterior es que ya no capturaron el Tribunal Constitucional. No, de Reguaredo les dio pelea, Delia Reguaredo les dio pelea. O sea, hubo un poco de pelea, pero lo que pasa es que ya se dieron cuenta que el poder está en el Congreso, porque al final si tú tienes 70 votos, claro, la vez pasada tenían los 70 ellos solos. Ahora está en el Congreso siempre y cuando tengas un presidente pelele. Que tu Vizcarra sacándolos a todos. Tiene un poco de pelea. Más que. Pero se lo bajaron fácil también, o sea, sí y no. Cuando tú tienes 80 votos, puedes reformar la Constitución como la han reformado estos patas en los últimos 2 años, ¿no? Por lo cual tendrían que ir a juicio. O sea, no la reforma en la Constitución, pero la Constitución en los últimos 2 años han reformado lo que les han dado la gana, ¿no? En teoría, un puñado de ciudadanos hizo un nuevo pacto social. Y lo peor de todo, con normas que se cambiaron en referéndum. Claro, y tirándose encima, cerrándose en tu referéndum. El referéndum con 90%. No merece tu referéndum. Claro, ya pasó, ya. En ese momento dijiste que no, ya para ese momento. Ahora ya se puede. Entonces, ese es uno de los graves errores que tuvimos. Yo creo que todavía estamos a tiempo de reformarlo, porque gracias a Dios el país no se terminó de derrumbar por lo que estamos viviendo. No creo. Yo sí creo. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Las elecciones van a ser limpias, crees tú? No creo que ahorita. No me refiero al 26. Pero sí creo que para el 31 debió haber un largo camino donde los políticos más importantes o los más preparados o los que están llamados a hacer cambios, no creo, dejen el ego y empiecen a trabajar en conjunto todos, ¿no? No creo que eso pase. Y si llega a pasar, déjame tener un poco de esperanzas. Bueno, es que lo que pasa es que en la política tampoco podemos ser ingenuos. Es una lección que nosotros sabemos. No soy ingenuo. Política no podemos, o sea, tenemos que ponernos en el odias todos los escenarios. Odias a Sagasti, que ya dijo todo el fin de semana que no va a ser candidato. Odia lo que han de acusar por abuso de autoridad. Claro, ya a bajar, claro. Lo van a bajar. Entonces, a Del Solar. Y mañana van a ir por mí, y mañana van a ir por ti. Ya, pero mira, ¿no? Es que mañana pasa lo que tú dices, ¿no? Se aliaron, llegaron a un consenso, sacaron una candidatura, se la bajan, ¿no? Es que son alguna cosa. Pero por eso hay que empezar a ser fuertes, pues. Pero ¿cómo eres fuerte si tienes unas armas? Pues lo que tienes que lograr hacer es que en un congreso, por ejemplo, los senadores, tener una fuerza por lo menos unas 20, 25 personas en las que no sean unos delincuentes. Pero si las elecciones van a estar robadas, no vas a tener esa habilidad. Todavía tengo mis dudas de que puedan robar una elección. Todavía creo que el sistema electoral, como el día de votación, es muy difícil de capturarlo. Porque hay muchos candados que protegen la elección, así como protegieron la elección de Castillo. O sea, hay muchos candados que protegen. Pero sí. Puedo creer que en lo previo, ¿no? En la que se bajen a 20 candidatos, en eso sí puedo creerlo. Pero en el día de la elección del votante, ese día,
Pero no, hay muchos candados ahora. Porque el principal candado no es el ejército. No, Por Fuerzas Armadas que no, cuidan y trasladan. no, porque el voto se cuenta en la mesa. El acta se hace en la mesa. La mesa no me se el acta. Pues. No, es que no puedes, pues. No puedes. O sea, como están las normas del día de hoy, no se puede. O sea, Maduro ganó. No, yo no sé cómo han sido las no sé cómo fueron las elecciones en Venezuela, ahí te mentiría. Pero lo que hizo de la elección de Venezuela es que más bien no habían actas. O sea, No, se habían actas. no. Se habían actas. Lo que pasa es que no las ha publicado. Ellos no las han querido subir en el momento Claro, oportuno. Pero Se suben porque pero fue acta. Pues. Pero justamente la oposición lo que ha hecho es mostrar actas que supuestamente sí son. Claro. Ahora, el tema es quién da la legalidad. Acá en el Pero que en el ejército. No, porque el ejército acá en Perú no lo tiene, pues. El ejército no se lleva una copia, porque la copia... No, ¿quién da la legalidad? ¿Quién tiene el ejército? Porque eso tiene palabra. Pensando, ya, te lanzando todo el de la fuerza. Claro. Pero por eso, pues, nuevamente, en el Estado peruano, todavía, el ejército no es beligerante. Vamos a ver qué pasa en el 26. Hay que ver cómo se unen las fuerzas. Se vienen 2 años bien fuertes con el tema de las elecciones, ¿no? Sí, se viene un tema, se vienen años duros, nuevamente por polarización, se vienen años de contexto internacional fregado, si es que se desata o sube la intensidad de la guerra Rusia-Estados Unidos. Así que yo no cojo confesado. Yo no quiero que el puerto de Chancay surquen buques de guerra chinos, vengan acá a abastecerse. Yo no quiero. No creo. Más creo que la base aérea que van a hacer en el norte va a terminar con aviones americanos. Pero bueno. ¿Sí? ¿Cuántas bases chip americanas hay en Lima, en el Perú? No hay ninguna, ¿no? No, sí hay. ¿Base? Pero hay ejército que ayuda Supuestamente para el narcotráfico. Con el narcotráfico. Las avionetas. Nos acaban de regalar 8 helicópteros Tomahawk, esa es de última generación. Bueno, vamos a ver qué pasa en el contexto internacional también, ¿no? Veamos. Esto fue Mira P. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.